A ver, todo gran género tiene su secreto, ¿no? Su clave, aquello que hace que funcione y que nos enganche. Pues hoy vamos a destripar el secreto del género de terror. Y ojo, porque es una regla tan clara, tan potente, que una vez que la conoces, la vas a ver por todas partes, de verdad. Y aquí lo tenemos, zas, en una sola frase. El corazón del terror es un movimiento, de fuera hacia adentro. Pero a ver, ¿qué significa esto exactamente? Porque no va solo de que unos personajes entren en una casa encantada y ya está. Es algo mucho más profundo, un viaje que pasa a la vez en el mundo real y sobre todo dentro de la cabeza. Y claro, esta idea no salió de la chistera, ¿eh? Nace de una historia muy curiosa, de disciplina, de práctica. Es la historia de un guionista que se marcó el objetivo de dominar su trabajo con un método, bueno, bastante peculiar. Fijaos, a lo largo de 15 años, este escritor sacó adelante 8 guiones de largometrajes, 8 historias completas, pero no lo hizo a lo loco, no. Tenía un plan, una regla súper estricta que seguía a rajatabla. El método era simple, pero, súper riguroso. Alternar. Escribía un guión de thriller psicológico, de misterio, y el siguiente, pum, un melodrama. Y así todo el rato. Este patrón, este salto constante entre dos mundos tan distintos, era su forma de mantenerse disciplinado y de explorar los límites de cómo se cuenta una historia. Pero aquí viene lo bueno. Para entender de verdad los géneros que le flipaban, no se encerró en ellos. No, hizo justo lo contrario. Empezó a buscar inspiración en otros sitios. Y esto, de verdad, es una lección brutal para cualquiera que crea algo. A veces, para entender lo tuyo, tienes que salir de tu zona de confort, explorar otros mundos, otras maneras de contar las cosas. Es lo que te da una perspectiva nueva, mucho más rica. Y fue justo en ese proceso, en esa exploración, donde se dio cuenta de algo fascinante. Resulta que, al analizar los distintos géneros, se dio cuenta de que había uno que destacaba por encima del resto. No porque fuera mejor, sino por su claridad estructural. Era como si tuviera un ADN narrativo súper claro, inconfundible. Y sí, ese era el género de terror. Es que, a ver, el drama, la comedia, incluso el thriller, a veces sus fronteras son un poco borrosas, ¿no? Pero el terror no. El terror parecía funcionar con una regla súper específica, una norma que, en cuanto la identificas, te explica por qué las mejores películas de miedo son tan eficaces, tan perturbadoras. Vale, pues vamos a meternos de lleno en este concepto, porque aquí está el meollo de la cuestión. El movimiento de fuera hacia adentro no es un simple truco de guión, ¿eh? Es, digamos, la filosofía sobre la que se construye todo el género de terror. O sea que cuando hablamos de este movimiento, no es solo que el personaje se mueva físicamente. Es una dirección total, una fuerza que arrastra toda la historia. Por un lado, la trama te lleva a un sitio cada vez más cerrado, más agobiante. Y a la vez, los personajes se ven obligados a hacer un viaje parecido, pero hacia adentro, hacia sus propias mentes, hacia sus miedos más ocultos. Aquí lo vemos clarísimo. El movimiento externo es lo que pasa afuera. La casa abandonada, la nave a la deriva, ese pueblo aislado del mundo, lo que sea. Y el movimiento interno es lo que sienten los personajes, la paranoia que va creciendo, los secretos que empiezan a salir, el pánico que se apodera de ellos. Y lo genial, lo brillante de todo esto, es que un movimiento alimenta al otro constantemente. Y aquí está la magia, el por qué nos afecta tanto cuando lo vemos. Este diseño no te tira el susto a la cara y ya está. No, te va guiando. Conforme los personajes se van metiendo más y más en esa casa, el miedo se va metiendo más y más en ellos. Y claro, al verlo, ese mismo miedo se mete dentro de nosotros. Al final, el viaje de fuera y el viaje de dentro son el mismo y como público nos quedamos atrapados justo en medio. Es brutal. Vale, todo esto está muy bien como teoría, es fascinante, pero ¿cómo se usa? ¿De qué sirve? Pues esta idea no es solo para analizar pelis, ¿eh? Es una herramienta potentísima para cualquiera que quiera contar una historia de terror. La clave es esta. Usar este principio, el de fuera hacia adentro, le da a la historia un motor y una dirección clarísimos. Cada escena, cada pelea, cada decisión, todo empuja a los personajes más adentro, tanto en lo físico como en lo emocional. Y eso es lo que crea esa tensión que no para de crecer, esa experiencia inmersiva que es al final la marca de una buena historia de terror. Así que la próxima vez que veamos una peli de miedo o que alguien se ponga a escribir una, hay que plantearse esto. ¿Cuál es el viaje hacia afuera? ¿Y cuál es el viaje hacia adentro? Si los dos se mueven en la misma dirección, hacia ese punto sin retorno cada vez más oscuro, más profundo, entonces vamos por buen camino. Ahí es donde nace el auténtico terror.